Me llamo Zenaida Beltrán, he vivido por más de 30 años en la ciudad de Bogotá y la amo con todo mi corazón. Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad andina de casi 9 millones de habitantes. Durante los últimos años, gran parte de la ciudad se ha desarrollado muy bien económicamente, pero no todo es color de rosa. Me gusta la belleza natural que tenemos en esta ciudad. Vea la claridad del agua, una quebrada dentro de la ciudad hermosísima. Luego en este sitio ya empieza subterránea y esta misma agua clara va a desembocar al río Bogotá, pero ya lógicamente contaminada con la ciudad. El río Bogotá, desde los tiempos de la conquista, ha sido utilizado como alcantarilla. La enteridad de desechos industriales y domésticos de la ciudad y las heces fecales de 9 millones de personas corren por sus corrientes. El río está muerto. Lo que al principio parecen ser gotas de lluvia son en realidad burbujas de metano. Quiero saber por qué en este lugar está tan contaminado el río Bogotá. Está realmente sucio, negra el agua y una fetidez impresionante. Y en este punto, el río va solo por la mitad de su recorrido por la ciudad. 20 kilómetros más adelante, el agua es completamente negra. Los niveles de oxígeno del río están en cero. El agua, como principio de vida, es aquí motivo de muerte. La botadera industrial sigue. ¿Por qué está tan contaminado el río Bogotá? Por la industrialización está muy sucio el río Bogotá. Por las aguas sucias. Por lo que la gente echa muchos desperdicios en el agua. ¿Cómo es eso de que ya ha pasado muchos años y que lo van a limpiar y no? Ahí sigue en la misma situación. A 3.300 metros de altura, en la laguna de Guacheneque, está la otra cara del río Bogotá. Ahí nace y empieza su recorrido. Y tan solo 6 kilómetros más adelante, empieza la contaminación de sus aguas en Villa Pinzón, un pueblo conocido como el lugar donde el río nace y muere. Al entrar al pueblo, hay peces en el río Bogotá. A las orillas del río Bogotá, en Villa Pinzón, se encuentran docenas de curtiembres, las cuales representan la industria principal del pueblo, la producción del cuero. Casi todas arrojan sus desechos en esta manera. Cada año, curtiembres como esta botan aproximadamente 500 toneladas de desechos tóxicos al río Bogotá. Hoy es sábado y no corre mucha contaminación. Pero durante la semana, estos vertimientos se ven así. Y así terminarían los peces del río Bogotá. ¿Por qué se permite esto? Zenaida va con una sobrina a la alcaldía municipal para que le respondan esta pregunta. Pero casi nadie le quiere hablar. ¿Es un señor o cómo es? No, es la señora que es la representante legal de los pero de los curtiembres. Sí, señora. Es el representante legal. ¿Y por qué no se puede hablar con ella? Pues yo con ella tengo el número. Yo les puedo dar el número como tal, porque en sí nosotros no preferimos no meternos en eso. Bueno, pero ¿cuál es la razón? Cuestiones sociales. Finalmente, Zenaida se encuentra con la señora Evidalia Fernández, representante legal de las curtiembres. ¿Por qué es tan difícil que alguien le responda dudas sobre este problema? La presión por descontaminar se creó en el municipio un conflicto social que llevó a la gente a aguantar hambre, a los niños a perder su educación, o sea, unas cosas que no se deben de hacer, no se deben. Evidalia le da a Zenaida un tour por su curtiembre.
Los químicos utilizados para remover pelo y la grasa del cuero son una mezcla de arsénico, mercurio, cromo, cadmio y otros carcinógenos. Esta es una de las pocas curtiembres en Colombia que actualmente trata sus aguas. Por eso permitieron la entrada de cámaras. Esto producen comida para perros, dicen que producen la gelatina, dicen que producen... ¿La gelatina? La gelatina, dicen Ay. que producen... No sé por allá qué más cosas, esto lo llevan para Barranquilla. Pero a mí sí me da mucha tristeza es de que aquí lo que se ha sufrido aquí en el sector curtidor Villapinzón, Chocontá, no ha habido otro sector que lo reemplace, porque el único en Colombia, el sector curtidor que ha sido sancionado es del sector curtidor de Villapinzón y Chocontá. 60 kilómetros después de Villapinzón, el río dobla su tamaño, y aunque el agua se ve limpia, no lo está. Por ejemplo, el color café lo dan sedimentos de minería. En este punto, el agua debería ser transparente. Todavía está viva. Entonces, el primer punto es el Villapinzón, Villapinzón. pero luego pasa a Tocancipá. Entonces es una zona industrial que realmente casi nadie conoce, que produce muchísima contaminación. Con esta medición del oxígeno disuelto podemos nosotros hacer algunas inferencias, como por ejemplo saber que los organismos que son netamente aeróbicos, caso peces, la gran mayoría, no existen. 10 kilómetros río abajo, el agua ha pasado por otra zona industrial de floreros, capaz en sí misma de matar otro río lleno de peces. El profe Mauricio le muestra a Zenaida la primera alcantarilla doméstica de la ciudad. Y es que las personas de dinero están saliendo hacia las afueras de Bogotá. Y si viven en barrios de este estilo, barrios de alto nivel, que tienen sistemas de alcantarillado pero no tienen sistemas de tratamiento. Es decir, finalmente sus aguas salen directamente, sin tratamiento, al río. Pues para mí esto es nuevo, realmente no conocía el río, o sea, nunca me había interesado, pero me parece tremenda la suciedad que sale nomás en este punto. ¿Qué será que no estamos apenas iniciando la contaminación más grave del río? La mayor parte de la contaminación del río viene de los millones de habitantes de Bogotá, transportada por 3 afluentes. El primero es el río Salitre. Con la adición del río Salitre, el río Bogotá pierde su color café. El segundo río es el río Fucha. La mayoría de los desechos industriales que se encuentran en el río Bogotá vienen de las industrias a las orillas del Fucha. El tercer río es el Tunjuelo. Sus aguas traen los restos de otra zona curtiembrera, localizada en el barrio bogotano de San Benito. Además, el Tunjuelo trae sedimentos de las industrias mineras. En este estado, el agua se utiliza para riego de pastos y vegetales comestibles. Pero por lo menos una parte de esta agua está tratada. El agua se trata aquí. Construida en el 2000, la planta del Salitre es parte del plan actual del municipio para tratar el agua del río Bogotá. El río Salitre pasa, pero no todo es tratado. O sea, no toda el agua del río Salitre es tratada, solamente el 20% del agua del río Salitre. Por lo tanto, ya ni siquiera es todo el río Salitre, sino una parte del río Salitre. La planta, para poder tratar el agua que no puede tratar, usa sustancias químicas. Esas sustancias químicas son más contaminantes para el río que finalmente llegan al río contaminado. Zenaida hace un tour de la planta de Salitre. Esa burbuja, mira. Mucha del agua tratada por la planta es agua de lluvia o quebradas naturales que al entrar a la ciudad se convierten en alcantarilla. El agua tratada se ve transparente, pero espumosa. La planta costó $1.100 millones. Solamente la planta, sin embargo, piensa en los estudios costaron algo así como $400 millones. La construcción de la planta tuvo otra cantidad y hay una cantidad de adicionales a la planta. Piensa que el proyecto final puede haber costado $2.000 millones. En un proyecto de $2.000 millones, en un gobierno corrupto, que aquí tiene que haber
autorización del Estado, autorización de la alcaldía, autorización de la Corporación Autónoma Regional, autorización de las secretarías que están perdiendo. Mucha gente tendría que autorizar. Para autorizar un proyecto que todo el mundo sabía que no iba a funcionar, ¿se requiere qué? Maquinaria política, engrasar la maquinaria política, que es lo que siempre. Y todo el mundo lo sabe. El río Bogotá vive sucio por el descuido de las autoridades y de la administración de este país. Han acabado con el río Bogotá. El río Bogotá está sucio por el descuido y de la mala gobernación de aquí de la ciudad. Y se han invertido cantidad de dinero y no han hecho nada. ¿Qué será lo que pasa? Me pregunto. La respuesta se encuentra aquí, en el edificio de la Contraloría General de la Nación. Aquí, el grupo Agenda Río Bogotá tiene su oficina. Tienen la solución para limpiar el río, pero no lo pueden lograr solos. Sobre la pared cuelga una cronología del progreso del actual plan de saneamiento. Se ha cambiado y costado mucho más de que se proponía. Sobre la mesa, el periódico de hoy. 1,6 billones de dólares adicionales se han invertido en el río Bogotá. Y luego, no hay ninguna fecha límite que diga cuándo el río estará limpio. El exalcalde de Bogotá en el año 93, Jaime Castro, presenta la decisión que en su administración se tomó de construir 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, cada una de ellas en la desembocadura de los 3 ríos que constituyen el eje hídrico de la ciudad. 10 años después, Bogotá, su administración, decidió modificar el programa de saneamiento del río Bogotá, sin construir la Petar Fucha y la Petar Tunjuelo. Determinó entonces construir unos intersectores entre la cuenca del río Fucha y el río Tunjuelo, y del río Tunjuelo hasta un sitio en el municipio de Soacha conocido como Canoas. El sistema Canoas resulta más costoso. Existen cuestionamientos en torno a que no se conoce el proyecto específico de cómo se va a hacer el tratamiento en esta planta de Canoas. Y será hasta el 2040 cuando se complete el cierre financiero para llevar esta planta de Canoas a una segunda fase, es decir, al tratamiento secundario de las aguas. Tomo muestra de agua del río Bogotá arriba y abajo y le muestro que arriba y abajo sigue estando igual. Nosotros en este momento las estamos, son parte de artículos científicos, nosotros los difundimos científicamente, pero además trabajamos con la Secretaría y le presentamos los resultados a la Secretaría Distrital de Ambiente. De hecho, la Secretaría sabe estos proyectos. El problema es que lo quiere entender y que la quiere usar. Nuestro principal problema es ese. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Con los documentales que producimos en la universidad, con el proyecto Conectividad, que la gente se entere. Los resultados deben llegar a ustedes. Eso es lo importante, que lleguen a ustedes y que la gente lo sepa y los entienda. Y son muy sencillos de entender. Creo que ustedes lo están entendiendo. Pero inmediatamente se contaminó, no hay ningún sentido en esa planta. Yo realmente no entendía, pero ahora sí entiendo. Sale más contaminada el agua de la planta del salitre. No estamos haciendo nada, gastando dinero sin ninguna efectividad. Uy, madre. Zenaida atiende una conferencia para saber por qué la planta que ella y los demás bogotanos pagaron no funciona. El secretario del Medio Ambiente, Juan Antonio Nieto Escalante, está presente. Y yo les pregunto a ustedes, bogotanos, ¿cuál es el mayor contaminador de agua del Distrito Capital? Sus aguas residuales, aunque a ustedes les cobren alcantarillado, están llegando de forma directa a los ríos de hoy del distrito. ¿Cuándo será que la Secretaría Distrital de Ambiente le inicia un proceso también a la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá? No tenemos un tema de saneamiento básico. Prácticamente no entiendo. Sale el agua de la planta, pero está como más contaminada. Yo no sé cuáles sean los datos que te han dado, pero tanto así como que salga más contaminada que como se recibió, tengo mis dudas, que sea cierto. ¿Qué hacen ahí? O sea, ¿qué tratamiento le están haciendo? Ahí hay un tratamiento de carácter químico que se hace para poder tratar esas aguas y con ese tratamiento pues tan solo unos contaminantes
y una cantidad logra ser descontaminada. La planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre está en este momento manejando 4 metros cúbicos por segundo y después de limpiar 4 metros cúbicos vuelven y los arrojan al río cuando el río lleva de 8 a 12 metros cúbicos de agua totalmente contaminada y estamos pagando un servicio de alcantarillado y saneamiento básico que realmente en este momento no se está prestando. Cuando ya vayan a la planta de tratamiento de canoas, cuando se construye esa planta, que estamos en esa tarea, ya va a llegar con menos problemas de contaminación, el procesamiento puede ser más rápido y aspiramos que en un tiempo relativamente corto podamos llegar, por ejemplo, a que esas aguas sirvan para riego. Lo tienen es que hacer el tratamiento a todo el caudal ecológico del río y así garantizar que 40 municipios que hay cuenca de abajo no sigan hoy bañándose con aguas residuales y consumiendo aguas residuales o infiltraciones con coliformes fecales. Las 2 toneladas de sólidos que se sacan diariamente del río Salitre se llevan al basurero Doña Juana, de donde volverán lentamente al río Bogotá, como lixiviados no tratados. Aquí, en el Parque La Florida, Zenaida llega a la orilla del río Bogotá, acompañada por Alejandro Torres y Hualcala, un chamán muisca. Hualcala va a hacer una bendición al río, pero antes todos deben consumir el tabaco sagrado para pedirle la presencia de los abuelos. Los abuelos se considera el espíritu de los seres vivientes, incluso la tierra y el agua. Se reparten hojas de coca. ¿Y yo qué hago? Eso no es para mascar, eso es para saludar. ¿Sí? Para saludar a los abuelos le vamos a dar el saludo. Entonces ahí, primero que todo pones tu pensamiento. Te dices cómo te llamas y por qué está aquí. Sí. Entonces le a ellos ahí que están ahí sentados. Para conectarse con los abuelos, este extracto puro de tabaco debe ser consumido por todos los ahí presentes. También hay que fumar un cigarro entero. Hualcala. ¿Abuelo? Abuelito Hualcala. El otro nombre abuelo, ahora, yo estoy ¿cuál es, mareada. abuelo? Yo no lo he pasado, pero estoy mareada. Pues bonito. ¿Por qué bonito? Porque nos estamos embriagando en el dulce poder de la palabra. Es la palabra que nos está embriagando. No, pero ya no puedo más, de verdad que me mareé. Tranquila. ¿Me pasa rápido eso? Salir de acá. No, David, no. Benditos abuelos, bendita padre y madre, dueño de este territorio. Esto es parte de un hacer de un hermano que ha soñado cuidar este río, cuidar a ustedes. Entonces venimos a presentar a él para que pueda recibir un consejo, pueda recibir palabra, para que ustedes animen, inspiren, acompañen ese lente, acompañen ese pensamiento de hermano, para que a través de esa visión sea la visión de ustedes, que ustedes son los que están mirando ahí, para que este mensaje que va a llegar a la humanidad sea limpio, transparente, sin egoísmo, sin interés, sin avaricia, sin vanidad, limpiecito como es ustedes, como acá el territorio es. Entonces a través de este ambiente sagrado pedimos permiso para estar acá, pedimos permiso para compartir una palabra acerca del sufrimiento de ustedes, mis abuelos. El tabaco se ha consumido, el sol sale. Los abuelos han dado su permiso. Con el permiso de padre y madre, abuelos y abuelas de este territorio, padre y madre ancestral, río Guacheneque, Bacatá, hemos venido a este lugar a compartir una palabra de vida acerca del pensamiento que este abuelo está sintiendo, del dolor que este abuelo está llevando, de la tristeza y la lejanía que siente este abuelo de sus hijos. Porque cuando miramos Río Bogotá así como está, preguntamos y buscamos culpables, buscamos empresas, buscamos monopolios económicos para echar culpa, para nosotros estar limpio, para nosotros tener máscara, para nosotros no estar en la disposición de reconocer que las aguas de un territorio
son el espejo de sus habitantes. Entonces, así como está este río, así está Corazón de Persona. Está sucio, está maloliente, está moribundo, porque hemos dejado de reconocer el espíritu del agua. Entonces, para limpiar el río Bogotá, toca primero limpiar el río Bogotá interior. Todos esos ríos de rabia, de angustia, sufrimiento, guerra, violencia, maltrato, mentira, egoísmo, individualismo. ¿Qué es esto? Es el resultado del individualismo, este es el resultado de la guerra, este es el resultado del egoísmo, este es el resultado de pensar triste, pensar angustia, pensar desilusión, pensar dolor. Entonces hay que limpiar eso. Y este es el resultado de querer todos tener. Todos quieren tener lavadora, todos tener ropa fina, todos quieren tener mejores marcas. Aquí está el resultado de tener. Aquí no hay ser, eso es tener. Entonces para ser toca reconciliarse con el corazón del territorio, corazón del río, y empezar a reconocer que el río tiene vida, y no vida biológica sino vida espiritual. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Y jairi yai bisuri llama guairaji, taita muika guairaji, taita muika guairaji, wakuyeka taitaji, wakuyeka taitaji. Uy, sara llama sisaya, uy, usaya, sisaya, uy. Ya, ahí echamos un canto de limpieza al río, recogiéndole a él la basura. Ah, bueno. En Bogotá, Zenaida se encuentra con Héctor Buitrago. ¿Su merced tiene el disco de Río? Héctor es un artista reconocido en Latinoamérica. Con Andrea Echeverry conforman el grupo colombiano Aterciopelados. Su último disco, titulado Río, es un lamento sobre la condición deplorable del río Bogotá. Gracias. Aterciopelados son parte de un movimiento en Latinoamérica que apoya las culturas indígenas y el rescate de la tierra. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando. En el video se presenta imágenes de símbolos provenientes de las culturas andinas. Por ejemplo, el río, representado por una culebra, y la tierra como mujer y fertilidad. Tiene tos el río. El problema del río yo creo que es de todos, empezando digamos por altas instancias del gobierno, pasando por industriales poderosos y de ahí para abajo de todos porque todos le cagamos adentro. Al día siguiente, Zenaida va a la oficina de Alejandro Torres. Alejandro le muestra un video donde él y su grupo navegan por el río Bogotá. El video tiene escenas que solo pueden ser vistas navegando por el río. Las escenas son asquerosas, pero no tanto como la forma en que esta agua se utiliza. Estamos regando varios cultivos con aguas que traen metales pesados altamente tóxicos, unos de ellos cancerígenos, y adicionalmente con materia fecal humana, y es lo que hoy utilizamos para regar muchos cultivos en la región cercana a Bogotá. Tenemos más de un 30% está siendo regada con aguas del río Bogotá porque no tienen más posibilidades de dónde abastecerse de aguas. Es muy difícil poder establecer si en un centro comercial, si en un supermercado o en la tienda de barrio realmente estos productos tienen un control para mirar de dónde provienen. Y el tema ambiental está en sexto y en séptimo lugar. Por eso entendemos de que porque el acueducto, el sexto está. Nuestras inversiones se priorizan, están en los cuadros de cómo es que ellos hacen la priorización de sus Pero ese no es el enfoque. Ese es el enfoque de la priorización. El aparato institucional del Estado es más eficiente si la ciudadanía lo rodea para demostrar el interés público que tiene por sus bienes. El río Bogotá es un bien público que necesita que los ciudadanos lo quieran,
lo reconozcan como tal y lo protejan. La Ley 850 de 2003 nos ofrece un mecanismo muy importante que son las veedurías ciudadanas. Estos son unos espacios de organización y participación de la ciudadanía para ejercer control social a la gestión. Las veedurías ciudadanas tienen el poder de conocer lo que está pasando, las decisiones que se están tomando, los recursos que se están invirtiendo, los contratos que se están licitando y adjudicando, hacerle seguimiento en su ejecución, requerir informes de los interventores, presentar informes del ejercicio del control, pedir rendición de cuentas de los avances de los proyectos y la aplicación de los recursos. Por eso, en torno a la defensa del río Bogotá se hace un llamado especial a que los ciudadanos y las ciudadanas nos organicemos en torno a las veedurías ciudadanas en cada uno de los municipios y el distrito para los proyectos grandes, medianos, pequeños que se están ejecutando en favor del río Bogotá. Entonces, la veeduría ciudadana es un mecanismo de representación de los ciudadanos para ayudar a cuidar lo que es nuestro, en este caso, el río Bogotá. Al día siguiente, Alejandro lleva a Zenaida y algunos familiares fuera de la ciudad, río arriba. Para encontrarse con Héctor Buitrago y otro miembro de la banda. Aquí nace el río Bogotá. Nos encontramos aquí en la laguna de Guacheneque, donde los amigos muiscas han consagrado este lugar. Pusieron su nombre como Pachamama, pues la tradición que ellos tienen, o es decir, la madre naturaleza que ellos han encontrado aquí en este lugar del nacimiento. El origen del río. Ver cómo de la nada, cómo brota el agua, cómo brota la vida de la tierra. Como un nacimiento de... Recuerdo como cuando nacieron mis hijos, que estaba presente. Como que se siente lo mismo, como ver la vida, cómo se manifiesta de una manera mágica, maravillosa. Poder estar presente en este parto de vida, me hace muy feliz. A 1500 metros río abajo y 60 kilómetros de Bogotá, se encuentra el municipio de Girardot. Aquí llega el río Bogotá a su fin. Cuando desemboca en el río más importante del país, el Magdalena. Antes de recibir las aguas negras del río Bogotá, el río Magdalena se ve así, con una orilla de arena libre y limpia. Pero después se ve así, con un barro negro y aguas oscuras. Estas son las dos caras del río Magdalena, antes y después
de la desembocadura del río Bogotá. Con la adición del río Bogotá, la contaminación del río Magdalena sube al nivel del Ganges. Comer pescado aquí es peligroso y su venta está prohibida. Sin embargo, las familias con hambre siguen pescando. ¿De dónde viene este pescado? Pues nosotros nos dedicamos únicamente a traer mercancía, productos que vienen del río Amazonas básicamente y vienen de la cuenca del río Magdalena, pero en la parte norte del país. Aquí, Zenaida se encuentra en Girardot con activistas de Agenda Río Bogotá. La llevan a uno de los muchos restaurantes de pescado que se encuentra a la orilla del río Magdalena. No, pues ahorita se está tratando mucho en cuestión la contaminación que anteriormente fluía, pero no. Allí en realidad ha sido muy bueno y no tiene nada que ver con eso de la contaminación. La mayoría de las personas que viven sobre las vegas de plátanos, dos cultivos, que son personas prácticamente humildes, que no tienen para un sostenimiento diario, comprar una carne o algo. Yo he visto personas que ellos automáticamente van al río, pescan, ellos pueden verle ese lomo al pescado negro, saben que eso es del petróleo, de toda la contaminación que viene del río Bogotá, pero asimismo ellos lo herven y no sé, de alguna forma el organismo de ellos se acopló a eso. Sí, ya están condicionados. Pero una persona que sea... No puede consumir, una persona diferente no puede consumir ese tipo de pescados porque se va a ver afectado. Pueden salir con paladar hendido, pérdida de alguna parte de la nariz, la parte psicomotriz, la parte del cerebro se ve afectada por este consumo de esos pescados altamente contaminados. Las tierras en otros países, como vemos acá en el puente de férreo de Girardot, son muy baratas y en otros países son muy costosas. Y aquí en Colombia vemos que no se ve sino ruina al lado y lado de las riberas del río La Magdalena, al lado de Girardot y al lado de Flandes, Tolima. Ahora llevan a Zenaida por el barrio a la desembocadura del río. Aquí, la orilla se utiliza como basurero. Estamos en la desembocadura del río Bogotá, donde podemos decir que es uno de los ríos más puercos del mundo. Puede observar con la lente de la cámara, bajamos y miramos la diferencia entre el río Bogotá y el río Magdalena. En Bogotá, Zenaida se reúne con el único político en el que confía, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. ¿Cuál es el momento que le ha parecido más inusual? En cuanto a la contaminación, la Pues desembocadura del río Bogotá en Girardot. Sí. Dios mío, es una cosa que eso me impresionó. Y cómo la gente puede vivir alrededor de ese lugar. Sí, todo el sistema de alcantarillado tiene imperfecciones. Y la planta, esta es primera etapa, es como haber comprado, qué sé yo, un cuarto de nevera. Tiene efectos muy limitados. Yo a veces lo veo como sacrificar en un altar. Oh Señor, por ti, por mis culpas, Claro, etc. sí. Hacemos un esfuerzo, pero es un esfuerzo que en este momento no produce. No tiene ningún sentido limpiar a medias un poquito de agua en un trayecto si río arriba y río abajo hay contaminación en gran cantidad. ¿Cuál es la principal variable que va a incidir en a qué velocidad se contamina el río Bogotá? A mi juicio es crecimiento económico. Si solo bajo condiciones de fuerte crecimiento económico la gente puede pagar lo que cuesta limpiar el agua.
Es casi un imposible saber cuántos recursos se le ha invertido al río. A través de la acción de 60 entidades durante más de 50 años sería muy complicado realizar el ejercicio de sumar. Pero más triste aún es que no se sabe cuántos recursos se le va a invertir de aquí en adelante. Se supone que las soluciones para el río vienen a partir de este año 2011 y se verán hasta el 2050, pero todavía no podemos saber con certeza. ¿Por qué está tan contaminado el río Bogotá? Por la verdad, por mucha porquería que hay por ahí, botan la gente. La gente no tiene como esa noción de que bota y contamina, es eso, es el pensamiento y la acción de la gente. Porque las empresas y las autoridades no sabían controlar los desechos tóxicos y siempre los han enviado a las aguas del río Bogotá. Porque al parecer a nadie le importa. La basura, todo va a la calle y a las aguas, y eso no debe ser así porque de eso mismo se produce el agua para Bogotá. ¿Sí, Al final de su recorrido por la ciudad, el río Bogotá llega a este lugar. El embalse de Muña. Hace 30 años, este era un lugar de asados y paseos en botes. Ahora se utiliza como basurero. Por toda la orilla del embalse de Muña se encuentra escenas como esta. Pasto invasivo de Kenia, importado por los españoles, esconde otro logro colonial, la costumbre de dejar montones de basura por todos lados. Y la tradición de conquista continúa con las multinacionales, que siguen botando sus desechos tóxicos en el embalse. Al final de este mugrero se canaliza el agua por medio de un tubo. Al mezclar el agua, vemos de nuevo su espuma característica. Aquí, el agua ha alcanzado su máxima fetidez, al punto de causar mareo solo por su olor. Este cadáver del cuerpo de agua ahora se lanza 1500 metros hacia abajo para la generación de electricidad. El agua se suelta a la naturaleza en las mismas condiciones tóxicas como en el embalse de Muña. El olor llena el valle. En este proceso, el río pierde 10 kilómetros que servirían para oxigenar sus aguas. De acuerdo con la ley, el agua debería seguir su recorrido para conservar los peces del río. Pero aquí no hay ningún pez, ni siquiera una bacteria. 1,5 kilómetros después de que el agua regrese al río, algo espectacular ocurre. El Salto de Tequendama, un monumento nacional que solía ser una atracción turística. Ahora es el inodoro más grande del mundo. El vacío Hotel del Salto queda como testigo de mejores tiempos, cuando este lugar no olía tan mal.
¿sí? Vea, mire, allá la neblina. Mire, Marta, mire todo el jabón de Bogotá. Este sitio sería el orgullo de Colombia realmente si estuviese descontaminado, pero en esas condiciones, pues, ¿qué debemos sentir? Yo siento tristeza por mi país, siento tristeza por la gente, por nosotros mismos, porque es que eso realmente es vergonzoso tener una contaminación de esta magnitud en nuestra querida Colombia. Claro que a nivel internacional, o sea, a nivel exterior me da vergüenza, y por mí misma, no solamente porque me dé vergüenza, sino es más bien tristeza.